Buenas tardes, ¿cómo están? Saludo cordial desde acá, desde Venezuela. Vamos a empezar a darle ingreso a las personas que están uniéndose acá a la reunión. Vamos a empezar a... empezar a darle acceso a las personas que están conectándose con nosotros. Bienvenidos todos, bienvenidos a este segundo día de la Cumbre Global de Coaching y Liderazgo Futuros Posibles. Hoy estoy muy contento de poder recibir a las personas. Ya está con nosotros María Ángela Rivas Coppola, que va a ser nuestra ponente de hoy. Quiero darle la bienvenida a todos. De verdad, muy contento de poder vivir este espacio, de poder estar conectado con ustedes, conectados con el futuro. Una de las cosas que nosotros queremos brindarle a las personas a través de este espacio es precisamente una conexión, digamos, con el futuro en tiempo real. Creo que eso resume mucho, está de hecho nuestro video de promoción. Una de las cosas que dice precisamente es la capacidad de diseñar e inventar tu futuro en tiempo real. La única forma que nosotros tenemos para diseñar nuestro futuro en tiempo real es precisamente el presente. ¿Okay? El único tiempo real que tenemos es el tiempo presente. Entonces, vamos a estar conectados ahora mismo. Ya está con nosotros María Ángela, a quien le voy a dar acceso para que esté con nosotros desde España, desde Madrid, España. Está conectada María Ángela, altas horas de la noche allá en Madrid. Vamos a esperar que ella se conecte con nosotros. Ok. Vamos a esperar que ella nos responda. Y pues como saben, les voy a pedir de manera respetuosa que por favor mantengamos los micrófonos apagados, ¿ok? Al igual que los videos. Que permitamos precisamente escucharnos o escuchar sobre todo a María Ángela, que va a ser nuestra ponente de hoy, ¿ok? María Ángela, ¿tienes tu audio? No te escucho. Si me escuchas, por favor, valídamelo. Ah, ahora sí te escuchamos. Listo. Perfecto, ¿ya me escuchas? Bienvenida, María Ángela, Hola a todos. desde España. Gracias por conectarte con nosotros. Gracias por estar. Estás muy bella, permíteme decirte, bueno, con la libertad que me permite el hecho de conocerte personalmente. Tuvimos la oportunidad de compartir un espacio de aprendizaje bien sabroso. Y bueno, un gusto tenerte acá hoy en este día. Un gusto poder compartir contigo de tu conocimiento, del crecimiento enorme que has tenido en estos meses. Creo que un mes, ¿no? Ya, creo que ya un año que tenemos que no nos miramos. Sí, creo que un año y como Sí, 2 meses. por ahí tengo un año en España desde marzo del año pasado. Y bueno, primero a nivel de estudios y ya estoy totalmente dedicada al área financiera, de planificación financiera en una multinacional. Y bueno, la experiencia a nivel financiero y todo el movimiento económico en esta realidad que tenemos en el 2020, pues ha sido significativo para reinventarnos, para hacer nuevas cosas y para nutrirnos entre todos, que creo que es la principal función que tenemos tanto como coach, como personas y como sociedad. Sí. Como seres humanos. Esto ya he conversado con alguien que me decía, creo que este proceso que estamos viviendo es un proceso para devolvernos a ser seres humanos, y creo que es muy válido lo que está diciendo. Okay, ese contacto tan sencillo, sin muchas cosas que hemos dejado un poquito al lado para enfocarnos precisamente en el ser y en cuidarnos, en cuidar nuestra salud, que tenemos como que no es algo que cuidamos mucho, ¿no? La cuidamos, como dicen acá en Venezuela, los que no son de Venezuela, que te acuerdas de, ¿cómo es que dice? ¿Te acuerdas de Santa Bárbara cuando llueve? Creo que es así la cosa que dicen. Entonces, eso es Un importante. poco.
Yo quiero, bueno, darte ya la entrada antes que nada, y primero que todo, quiero contarles que María Ángela Rivas Coppola, me encanta tu nombre, es abogado de la Universidad de Yacambú, acá en Venezuela, tiene un diplomado en resolución de conflictos del Colegio de Abogados del Estado Lara, acá mismo en Venezuela, tiene un máster en asesoría fiscal de empresas en Business School de Alicante, España, es coach ontológico y practicante de PNL egresada de nuestra escuela, orgulloso de decirlo, de nuestra escuela de liderazgo con propósito. Tiene un máster en compliance en la Universidad de Carlos III de Madrid, España, y actualmente trabaja en la transnacional OBB Al Finance, ¿no? ¿Lo dije Sí, bien? All Finance. All Finance, sí. All Finance. En España y es planificadora financiera, es asesora financiera de varias personas, tanto a nivel personal y creo que también puede estar a nivel corporativo. ¿Okay? Tienes una sección muy buena de lives donde haces algunos estudios, algunos análisis de la situación financiera actual de cara al futuro, lo cual es muy interesante y más o menos nos guía a lo que vas a estar conversando con nosotros hoy. ¿Es así? Sí, precisamente todos los viernes por mis redes sociales tengo una apertura por Zoom para las personas que se quieran conectar y directo por Instagram, donde hago un resumen de las noticias más importantes a nivel con impacto económico y vamos hablando un poco de cómo se va manejando. Y eso unido a la planificación financiera, pues vamos engranando todas las piezas para irnos preparando e ir sacando frutos de toda esta situación que estamos viviendo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, María Ángela, el micrófono y la pantalla es tuya. Vamos a darte entonces ya todo el espacio para que inicies con tu disertación y pues escuchemos lo que tienes que decirnos en cuanto a el futuro del emprendimiento y la finanza, que yo creo que es algo que nos interesa a todos y por supuesto es parte también de nuestro futuro. Vale, bueno, muchas gracias por compartir conmigo hoy. La verdad, hoy vamos a hablar del futuro del emprendimiento y las finanzas. Antes de comenzar todo el tema de lo que estamos pasando ahora con el COVID-19 y la planificación financiera en líneas generales, quiero hablar un poquito del emprendimiento para comenzar la charla. Y quiero hacer mención de un economista muy reconocido que se llama Joseph Schumpeter, y él habla de que el emprendimiento ha significado una destrucción creativa, por decirlo de alguna manera, a nivel de innovación, con respecto a las viejas industrias que teníamos y para realizar cosas nuevas, ¿ok? Y aparte de esto, este desequilibrio dinámico que produce el emprendimiento, que ha ocasionado el emprendimiento, ha traído un movimiento saludable de la economía. ¿Por qué les comento esto? Porque la economía, en algún momento de su historia, todo este desarrollo económico de empresas, y bueno, lógicamente eso nos afecta como personas directamente, tuvo un comportamiento un poco objetivo, estaba medido principalmente por el PIB y que es, para las personas que no lo tienen muy fresco, es el Producto Interno Bruto, que se mide por la cantidad de servicios o productos que están en un sitio determinado en un tiempo determinado. ¿Qué pasa? El emprendimiento viene un poco relacionado con esa parte subjetiva de la economía, es decir, la economía está basada en esas decisiones que toman los inversionistas y los empresarios y de ese comportamiento subjetivo que viene de esa suspicacia de qué negocio es bueno, dónde puedo invertir, cómo puedo invertir, es la que produce esos movimientos normales de la economía, que lo podemos ver muy gráficamente con respecto a la bolsa, ¿ok? Entonces, un poco para hacer abreboca, no podemos hablar de situación económica sin hablar un poco de economía, hablar un poco de PIB y hablar un poco de este emprendimiento que ha tenido un movimiento importante, especialmente en los últimos años, ¿ok? El emprendimiento a partir del año 2000 ha tenido un proceso un poco más social. Las empresas se empezaron a preocupar no solo por sus objetivos de negocio directamente, sino por sus objetivos ambientales, sociales y humanistas. Lo vemos en los negocios, o sea, ya existe una obligación legal de una responsabilidad social corporativa. Esta responsabilidad social corporativa te lleva a algunos beneficios tributarios en algunos momentos, pero está teniendo un movimiento mucho más reputacional
y esta reputación tiene un alcance mucho más cercano al cliente como tal, a la elección de yo prefiero un producto u otro. Entonces, el emprendimiento no se puede medir solamente como las personas que realizan un negocio nuevo o sea, que comienzan un nuevo negocio con una idea nueva, sino ese emprendimiento social que aplican las empresas que ya están constituidas. Ha sido tanto el movimiento del emprendimiento y la economía que ha influido directamente, especialmente en Europa y Estados Unidos, al punto de que se están creando, o ya tienen años, creándose incubadoras gubernamentales o no gubernamentales que le dan un apoyo directo a todo el proceso de emprendimiento. Para ir un poco más, verlo un poquito más en la práctica, existen programas como Shark, que son programas que buscan ideas creativas para todo este proceso de emprendimiento. ¿Qué sucede? Independientemente del movimiento que hemos tenido, estamos actualmente en una pandemia muy importante que ha conllevado, que nos ha llevado como una reestructuración, no solamente a nivel económico, sino a nivel personal, a nivel político, a nivel social. ¿Qué sucede? Al principio de esta pandemia, cuando empezamos a hablar, yo que estoy en toda esta área de la economía y de las finanzas, planificación financiera, con mis clientes hablábamos mucho de que los momentos de crisis son momentos para invertir porque existen bajas en el costo de las acciones, porque las empresas necesitan esa renta, o sea, ese flujo de caja. ¿Y qué sucede con esto? Lo que sucede es que las personas pueden invertir y comprar acciones más baratas. Y esto se puede hacer por medio de fondos de inversión o por medio de compra directa de acciones. ¿Qué sucede? Esta pandemia en particular eh, se prolongó de forma muy rápida y los gobiernos tuvieron que pedirle a las personas que se quedaran en sus casas, la cuarentena que vivimos. Cada país lo ha vivido en un proceso diferente, pero efectivamente desde febrero estamos en este proceso de cuarentena. ¿Qué sucede? Al estar en cuarentena absoluta de la forma que hemos estado, la economía prácticamente se ha paralizado. Y esta paralización de la economía ha traído déficit, ¿ok? Y ha traído el aumento del desempleo. ¿Cómo se maneja el desempleo? El desempleo se puede abordar de dos formas. La primera, que las empresas directamente le paguen a sus empleados todo este proceso de, o sea, su nómina como tal, o que exista una ayuda gubernamental que pague dichos sueldos y salarios. Aquí en España se llama ERTE y cada país tendrá su movimiento diferente. Pero ¿qué sucede? En España, por ejemplo, el ERTE hoy en mayo, aunque ya en marzo fue que se decretó el estado de alarma y estamos en fase de ir flexibilizando la cuarentena, los ERTEs no se han pagado. A nivel de Estados Unidos, por ejemplo, no existe esta ayuda gubernamental y la tasa de desempleo está alrededor del 20 y 25%. Nosotros aquí en España estamos alrededor del 14% y esperamos que llegue al 19% para final de año. Entonces, y con respecto a los países de Latinoamérica, ¿qué sucede? Esta pandemia no solamente les ha afectado por la pandemia en sí, por la paralización económica en sí, sino por un factor sumamente importante que tenemos, que es la caída del petróleo. Y esta caída del petróleo para todos los países de Latinoamérica que son productores de petróleo es un problema muy grande, dependiendo del país y dependiendo de lo que significa esa exportación de petróleo para su economía. Por ejemplo, en Venezuela, yo que soy ítalo-venezolana, pues en Venezuela dependemos prácticamente totalmente de la venta de petróleo, por lo tanto, la salida con un petróleo tan bajo es muy difícil. Hay países que lo tienen un poquito más como 50-50, por decirlo de alguna manera, que es, por ejemplo, Colombia, que tiene parte a nivel de petróleo y parte a nivel de otro tipo de actividades. Y tenemos la vista un poco de Argentina, por ejemplo, que está totalmente, se ha salido un poco, aunque es productor de petróleo, pues no depende 100% económicamente de esto. Ya viendo este panorama un poco global de Latinoamérica y el petróleo, tenemos el problema de que los países que principalmente compran el petróleo, que es China y Estados Unidos, no tienen ya la capacidad de comprar porque no tienen capacidad de almacenamiento, además de que no lo están consumiendo.
Y esto tuve la oportunidad de hablar con un especialista en petróleo y gas de Venezuela, eh, que más o menos me comentaba que el problema del petróleo es que cuando tú estás extrayendo, por decirlo en palabras coloquiales, con todo el respeto de las personas especialistas a nivel de petróleo, pero cuando extraes el petróleo es mucho más costoso dejar de hacerlo que seguir la producción. Entonces tenemos dos fases. La primera, los países productores de petróleo tienen que paralizar todo esto. ¿Y qué va a pasar cuando todo esto se active para reactivar esta salida de petróleo y poder llenar las necesidades, poder llenar la demanda? Y en otro sentido, ¿qué hacemos con la parte económica de la pandemia? La caída propia del PIB, que lo tenemos todos los países, y cómo llevamos la tasa de desempleo. Entonces, efectivamente, todos los países, Europa, Estados Unidos en líneas generales, Latinoamérica, Asia en su momento, aunque ya está, China y Japón están en un proceso más, ya tienen su sistema productivo un poco más desarrollado, por decirlo de alguna manera, y ya tienen una estructura. El proceso que estamos viviendo económicamente en este momento, apartando un poquito Asia, ahorita hablo de ellos, es un proceso de ensayo y error, ¿okay? Porque tenemos una pandemia que la podemos comparar. Al principio la comparábamos con la crisis del 2008, la burbuja bursátil hipotecaria que pueden recordar de Estados Unidos, pero ahora la influencia que ha tenido ha sido tan grande. Por ejemplo, el PIB, la caída del PIB en el primer trimestre con esta burbuja del 2009 estuvo alrededor del 2.6%, y la caída del PIB medio que tenemos en este mismo trimestre en esta pandemia del coronavirus está cerca del 5,9%. Es decir, tenemos una caída del PIB superior a la caída que tuvimos en el 2009. Entonces no podemos comparar 100% esa crisis con esta. Lo estamos comparando actualmente con la depresión de 1929, pero yo creo que estamos en un proceso de ensayo y error. Tenemos muchos factores a favor, como es la tecnología, la globalización y un poco es este contacto que tenemos siempre de reinventarnos, del emprendimiento. Por eso quise comenzar con este tema. Pero efectivamente no sabemos bien hacia dónde dirigirnos y cómo ir, o sea, cómo llevar todo esto. Entonces, aquí viene la pregunta de qué podemos hacer. Y yo creo que una de las cosas que hablamos mucho como consultora financiera es que tenemos que alzar nuestras miras. Dentro de la planificación financiera existen muchísimos factores que influyen, y este alzado de miras se ve no solamente a nivel financiero, sino a nivel político con respecto a la pandemia. Por ejemplo, se están planteando zonas verdes donde esto lo digo muy rápido para no desviarme, pero creo que es importante para poder flexibilizar la cuarentena paralela a una activación de esta producción que necesitamos activar, esta producción económica. ¿Qué hace? Se va sectorizando por zonas verdes, aquellas zonas que tienen un buen sistema sanitario, que no tienen tantos casos de coronavirus o de COVID-19, y que pueden salir de esto de una manera un poco más, o que no están tan cerca de esa gravedad, y esas zonas empiezan a activar su producción económica. Entonces, al establecerlo por zonas, no tiene que haber no tiene que haber una cuarentena generalizada y tan cerrada. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros en España estamos en este proceso de flexibilización de la cuarentena, y bueno, cada país, dependiendo de su realidad, lo está haciendo. Esto lo podemos hacer también a nivel financiero, y quiero hablarles un poco de todo el proceso que han tenido las empresas en líneas generales y bueno, la parte política ya más o menos se la mencioné. Creo que no todos hemos visto el vaso medio vacío, y hay quienes están buscando una oportunidad dentro de todo esto. Traje 3 ejemplos para este webinar que veo importantes. Por ejemplo, a nivel empresarial, todas las empresas que están dedicadas a telecomunicaciones, educación, ocio, ahí está Netflix y todo esto, Amazon, compras online, todo lo que sea domicilio, se ha desarrollado muchísimo. Bueno, toda el área alimenticia también, porque bueno, estamos más en casa, comemos más. Entonces,
todo este proceso ha llevado a que estas empresas por excelencia hayan tenido un surgimiento importante. Y esto creo que nos tiene que hacernos preguntas. No todos estamos en la misma situación, no todos podemos tener una empresa o no todos podemos estar dentro de empresas que estén relacionados con esta categoría de empresas que les he mencionado que han estado surgiendo, por decirlo de alguna manera, pero efectivamente tenemos una capacidad de ver qué puedo o en qué me puedo ayudar yo en esta condición. Esto lo vamos a desarrollar más profundamente más adelante. Voy a seguir con los ejemplos, pero no se preocupen que les voy a ir explicando qué opciones tenemos, porque la idea es, como dije anteriormente, no ver el vaso medio vacío, sino medio lleno y ver qué puedo hacer yo para mejorar mi realidad, sea dentro de una empresa, sea como empresario, sea como particular. Entonces, uno de los movimientos más emblemáticos que tuvimos fue el de Zoom, que es la plataforma que estamos usando, que era una plataforma muy bajo perfil y ahora tiene unos crecimientos exponenciales. Y como otro, y una noticia muy importante que tuvimos la semana pasada, que hizo el economista, BBC, disculpen, que él hablaba de que existen los smart money y los stupid money. Independientemente de que la palabra pueda considerarse un poco fuerte o no, hay personas que se han preocupado a nivel de inversión, que es un tema muy interesante, que se han preocupado por ver cuáles son las oportunidades que se pueden dar en una crisis, ¿no? Y hay un ejemplo muy particular de un empresario que no determinan quién fue en este artículo de periódico, donde hablan de que este empresario hizo un estudio de las pandemias y cuando se enteró de lo que estaba pasando en China en diciembre compró participaciones de una empresa de mascarillas que se llaman N95 y estas mascarillas son necesarias o tienen el resguardo como más completo para todo el personal de sanidad. La rentabilidad de ese inversionista fue más o menos del 2000% en 2 meses y sigue porque es un inversionista de Estados Unidos. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Lo que les quiero plantear es que efectivamente, dependiendo de la realidad de cada uno, podemos ver qué oportunidades tenemos debajo de la manga. No todos vamos a tener la oportunidad de estar dentro de la inversión y poder estudiar y poder saber cuál es el mejor momento para comprar participaciones. Todo esto lo estoy hablando a nivel de bolsa, pero existen muchas herramientas de invertir o muchas formas para invertir, herramientas que nos ayudan a invertir y formas de hacerlo. Puede ser directamente en bolsa, como el ejemplo que les acabo de plantear, o puede ser por medio de fondos de inversión, que por ejemplo es un poco lo que yo hago, que es que las personas que tienen cantidades de dinero pequeñas o no tan grandes tienen la capacidad de invertir igual. Entonces, un poco con esta preparación financiera que tenemos que recordar una base con respecto al aprovechamiento de las oportunidades basados un poco en la inversión. Y esto lo hablo eh, no solamente a nivel de invertir en unas acciones determinadas u otras, sino que tal vez tengo clientes que, por ejemplo, están en la restauración, perdón, lo dicen aquí en España, en Latinoamérica, restaurantes. ¿Y qué sucede? Ellos ya no pueden abrir sus locales. Hay algunos rumores de que no se va a realizar esta apertura hasta mediados, finales de año. Vamos a ver cómo se puede manejar. Mediados seguro que no, vamos a ver a finales cómo se va manejando. Pero entonces, ¿qué sucede si yo estoy en una crisis y tengo que invertir en mi negocio o tengo que invertir o por decirlo, tengo que solventar unas necesidades personales que tenga como individuo? Entonces, ¿cómo aprovechamos estas oportunidades? Primero, teniendo esta capacidad de inversión que les estoy comentando y segundo, con el ahorro. Sé que es súper trillado, sé que al hablar de ahorro es un poco como las dietas, ¿no? Este lunes comienzo la dieta o es sano que haga ejercicio y al principio de mes tal vez comenzamos a hacer ejercicio. No llega, el ahorro tiende a tener este matiz, es algo que sabemos que es bueno, es algo que sabemos que tenemos que hacer, pero muchas veces tenemos un pero suficientemente válido para no hacerlo. Entonces, no hay forma de llegar a invertir sin ahorrar, ¿ok? Porque no vamos a tener esa capacidad. Hay un pensamiento que comento siempre en mis webinars, los webinars que hago privados, a los cuales lógicamente están invitados todos, que es un pensamiento de Benjamin Franklin que me gusta muchísimo, que las dos palabras para llegar a la riqueza, estoy parafraseando un poco con su permiso,
las dos palabras son trabajo y ahorro. Trabajo como esa fuente de ingresos y ahorro como ese medio para llegar a estos fines. Entonces, vamos a hablar un poco de ese ahorro que tenemos que hacer para poder llegar a la inversión. La forma de ahorrar puede ser debajo del colchón. Esto lo hago siempre, o lo comento siempre de forma jocosa, porque me pasa mucho con mis clientes y con las personas que hablo en general, de que cuando vamos a hablar de ahorro hay personas que no creen mucho en las instituciones financieras, hay personas que con respecto a Hacienda bueno, a nivel de Latinoamérica, toda la parte tributaria, pues tienen sus reservas y prefieren guardar un poco el dinero. Pues guardar el dinero debajo del colchón no es la mejor opción, se lo digo como consultora financiera, porque, bueno, pueden suceder muchas cosas. Primero, la más común, que parece la más tonta, pero es la más común, es que tengamos cualquier necesidad y vayamos sacando debajo del colchón. Ahí se destruyó el ahorro. Segundo, que haya cualquier eventualidad o que, bueno, podamos tener accidentes, sea de robo o sea inundación. Aquí se da mucho en España inundaciones y bueno, no mucho pues, pero esas son nuestras causas normales a nivel de seguros y todo esto a nivel de viviendas. Entonces, no, debajo del colchón no lo podemos hacer. Ya otras herramientas que tenemos es por medio de bancos o por medio de aseguradoras que pues, pueden ser unas herramientas válidas para el ahorro. Aquí tenemos que prepararnos muy bien porque efectivamente los bancos es donde ahorramos por excelencia, pero no son las herramientas que en líneas generales nos dan la mayor rentabilidad. Ahora tenemos una forma de ahorrar con respecto a las aseguradoras que comparten un poco esa rentabilidad. Bueno, la verdad, te dan una rentabilidad considerable en relación a los bancos y permite que el ahorro no solamente sea materializarlo en el tiempo, sino que sientas que aparte de hacer el esfuerzo del ahorro, tienes un extra de rentabilidad. Este ahorro se puede manejar tanto a nivel empresarial como a nivel personal. A nivel empresarial tiene matices un poquito diferentes, porque normalmente a nivel empresarial no se ahorra mucho, normalmente se invierte en el negocio, se invierte en acciones y participaciones, sea por estrategias económicas o porque vamos a hacer un acuerdo comercial, o por medio de fondos de inversión, que también lo comenté. ¿Qué pasa? Esta inversión que se maneja a nivel empresarial, el ahorro, igual se tiene que manejar con estructuras de planificación financiera a corto, mediano y largo plazo. Entonces, esta estructura financiera a corto, mediano y largo plazo nos permite que dicha planificación se materialice en el tiempo. Efectivamente, no tenemos una estructura de ahorro como consumada, más a nivel personal que a nivel empresarial, pero existen dos formas previas para hacer el ahorro. La primera es crear un presupuesto mensual que nos permita saber cuáles son nuestros ingresos y gastos. Por favor, esto no tengo mucho tiempo para profundizar, cualquier cosa pueden comunicarse conmigo y estoy abierta a resolver todas sus preguntas en este webinar o después. Ya después le daré mis gastos, pero es importante que a nivel de ingresos y gastos incluyan ingresos y gastos fijos y variables. ¿Por qué? El ingreso fijo es lo que ganamos mensual, el ingreso variable es las eventualidades que puedo tener porque vendí algo, hice una inversión o gané una herencia, y el gasto fijo es lo que tenemos ya domiciliado a la cuenta, el gasto variable son los extras. ¿Cuál es el punto de quiebre de todos los ahorros? El gasto variable. ¿Por qué? Porque normalmente no lo llevamos bien, no nos damos cuenta de cómo va este gasto y nos excedemos. Mi recomendación, permiso un segundo, mi recomendación es muy importante que cada 15 días empecemos a llevar la cuenta un poco de cómo va ese gasto variable para meterlo realmente en nuestro presupuesto. Otra forma de calcularlo, paralelo al presupuesto, o esta tabla de ingresos y gasto, es el valor neto de bienes y deudas. Tenemos que calcular cuáles son esos bienes que tienen un valor significativo, como nuestra casa, nuestro coche o carro para Latinoamérica, o aquellos bienes muebles que tienen un valor importante. Y otro factor que tendemos a olvidar mucho es la parte de las deudas. Podemos tener deudas en el sentido deudas personales con familiares o amigos, podemos tener deudas en el banco, podemos tener deudas un poco más estructuradas a nivel de carros o coches o vivienda. ¿Qué pasa? El detalle de la deuda no es solamente saber que tengo que pagar el mínimo de la deuda, sino saber
el interés o la tasa de interés de cada deuda. En la medida que puedo ver esa tasa de interés en cada deuda, puedo entender eh, cuándo la debo pagar y cómo puedo mejorar ese gasto. O sea, cómo puedo bajar mis gastos para permitir que el ahorro sea mucho más eficiente. Entonces, hay algo que pasa, que independientemente que hagamos todo eso, no tenemos capacidad de ahorro. Y cuando no tenemos capacidad de ahorro, les quiero proponer una estrategia que hago con mis clientes, que es el 3x2. Perdón, el 2x3. ¿Okay? Esa fase del 2x3 lo hemos visto varias veces. Yo soluciono esto en un 2x3 y cosas así, pero aquí es 2 amenazas y 3 herramientas para llevar esta amenaza. Las 2 amenazas las vamos a plantear. La primera como un iceberg, donde la parte de arriba del iceberg es el gasto y la parte de abajo del iceberg es la deuda. Y aquí les recuerdo, sabemos que tenemos deuda, pero el 90% de las personas no tiene idea de cuál es el interés o la tasa de interés de esas deudas. Entonces aquí tenemos que poner mucho ojo en esquematizarlas. Ya la voy a desarrollar en las herramientas. Y como segundo, tener suficientes salvavidas. ¿A qué me refiero con salvavidas? Ahorro e inversión. Y estos salvavidas están no solamente para hacerle frente a nuestras deudas y hacerle frente a nuestros gastos, sino hacerle frente a las crisis que podemos tener, como esta, crisis no solamente a nivel macro, como el COVID, crisis bursátiles que son han sido un poco más bajas, o crisis personales. Entonces, ya aplicando un poco las herramientas, tenemos primero que diferenciar bien, la primera herramienta, diferenciar bien nuestra necesidad de nuestro deseo. Y la regla general es, si tenemos un gasto que lo podamos poner a un lado por 3 meses, ya lo podemos sacar de la cuenta. Tenemos que intentar ser un poquito más juiciosos con los gastos, especialmente porque tendemos a gastar mucho y de eso lo hacemos todo. Controlar y reducir la deuda, y esto se hace por medio de las tasas de interés. Tenemos que hacer un esquema de las deudas, y este esquema de las deudas se hace colocando arriba, se pagan los mínimos de todo y se empiezan a hacer aportaciones extraordinarias, por decirlo de alguna manera, a aquellas deudas que tienen una tasa de interés mayor. Así nos vamos quitando años de la deuda y vamos perfeccionando nuestro sistema de ahorro. Y por último, utilizar todos nuestros recursos. Esta herramienta me parece básica para el momento que estamos viviendo, ¿ok? Y me parece básica porque nosotros a nivel de recursos pensamos un poco en la profesión que tenemos, en dónde trabajamos, cómo trabajamos, pero dejamos a un lado los conocimientos que podemos tener, los talentos, las relaciones y nuestro entorno. Aquí les quiero contar un ejemplo muy significativo. eh, Esto fue antes de la pandemia, así que tiene un poquito más de mérito. Bueno, tuve una cliente que tenía una situación personal importante, se quedó sola de la noche a la mañana y tuvo que afrontar una cantidad de responsabilidades económicas que no tenía. Hicimos este ejercicio y en el ejercicio pudimos ver que ella tenía unos conocimientos, ella era docente y tenía unos conocimientos y unos talentos, por ejemplo, a nivel ortográfico, realmente brillantes. Entonces empezó a desarrollar, empezó a ofrecer sus servicios a nivel de tesis, ¿no? Corrección ortográfica de tesis, y ahora ya se está manejando a nivel de correcciones ortográficas de páginas web y todo este tema que está tanto en el emprendimiento, ¿no? Del SEO y eh, todo lo que estamos manejando ahora. Entonces, en líneas generales, lo que les quiero decir, ya para concluir, porque ya me estoy acercando al tiempo antes que Oliver me diga cualquier cosa, lo que les quiero plantear es, primero, tenemos una realidad muy complicada y esta realidad creo que es un momento de reinventarnos y de ver qué jugo le podemos sacar a esta situación. Existen muchas herramientas financieras basadas en la planificación para poder hacerle frente a la crisis o para poder sacarle algún provecho a la crisis, y debemos tener una óptica muy importante de aquellas personas que están haciendo y que lo están intentando, que están buscando oportunidades en la crisis, que están buscando estrategias, que están buscando desarrollarse personalmente o desarrollar sus empresas y nutrirnos de eso para nosotros también reinventarnos.
todo este proceso de planificación financiera no hace falta que lo hagamos solos, efectivamente nos podemos preparar, la información está en las páginas, está en nuestro entorno. Existe, por ejemplo, el trabajo que yo hago en particular es un trabajo que nosotros hacemos planificación financiera sin un coste directamente al cliente. Esto se maneja directamente con los bancos y aseguradoras y esto permite que las personas tengan acceso a esta información financiera y puedan organizarse y planificarse en todos los niveles, desde los que tienen mayor capacidad de ahorro hasta los que tienen menos. Con esto, ¿qué quiero transmitirles? Quiero transmitirles que existen muchas opciones, que existen personas como yo que están dispuestas a dar esta información financiera y esta información nos permite seguir trabajando. Y como yo están los coaches, están SEO, está todo este movimiento de emprendimiento, aprendizaje, webinars gratis, que creo que nos podemos nutrir de todo esto para salir un poco. Entonces, bueno, agradecida por que me hayan escuchado. Me pueden buscar por Instagram, mi nombre es Mariangela Rivas Coppola, por Instagram me pueden conseguir así y me pueden escribir por privado cualquier cosa. Y bueno, Oliver, no sé si tienes alguna pregunta, algún comentario o las personas que están dentro del webinar quisiera que profundizara un poco algún tema en particular. Mira, yo no tengo como tal una pregunta. Okay. Ok, ya va. Creo que mi cámara se congeló. No sé si volví. Sí, se congeló un poco. Dame un segundo, a ver. Okay. Pero te escucho perfectamente. Bueno, escúchame, un problema técnico. Normal. Lo que sí quisiera es que respondieras por allí, en el momento que estabas hablando de las formas de inversión, José Castillo preguntó, ¿puede ser a través de trading o arbitraje de criptos? Sí, mira, yo tengo explico. A nivel de trading y criptos, la situación económica tiende a ser la misma. Hubo un momento en que pensaban que las criptos era una forma más segura, pero han tenido la misma caída que los trading. Para hacer inversión a nivel de cripto y trading tienen que tener un mínimo de información financiera. Es decir, me parece que hay subidas y bajadas muy particulares. Cuando hablas de trading, lo puedes hacer de dos maneras. La primera, que hagas un poco lo que hacen todos, y la segunda, que tengas una óptica particular para saber cuáles son las empresas que van a surgir y de qué manera. Tuvimos una noticia muy importante esta semana, bueno, ayer lunes, de que Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más importantes, el creador de McDonald's, él es uno de los inversionistas, ejemplo de muchos, y él invirtió a nivel de aerolíneas y perdió más de 50 millones de dólares. Estamos en una situación económica en la cual creo que hay que tener un conocimiento financiero muy importante para poderse meter en trading. Aparte de la inversión en trading, tenemos fondos de inversión. Yo manejo esa información si la quieren un poquito más profunda. Y ya a nivel de trading existen otros especialistas de los cuales se podrían apoyar sin ningún problema, pero siempre teniendo un conocimiento propio con respecto a la materia. Es mi recomendación. Buenísimo, buenísimo. Bueno, María Ángela, a mí nada más que agradecerte, agradecer a todos los que se conectaron y recordarles que mañana vamos a estar con la tercera conferencia a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Va a estar el coach, el Master Coach Ariel Nobre desde Brasil. María Ángela, muchísimas gracias por todo esto. Este video va a estar disponible en YouTube, en el canal de YouTube de Liderazgo con Propósito. Para los que Muy quieran bien, volverlo a ver, o tú, María Ángela, quieres de alguna manera compartirlo con tus clientes. Y bueno, y pues allí puedes responder algunas preguntas que tengan que no puedan hacer ahorita, la pueden hacer a través de allí. Bueno, y María Ángela puedes responder desde ese espacio. Un abrazo gigantesco. Nos vemos el día de mañana. Vamos a estar muy pendientes porque pasado mañana comienzan las microconferencias. Entonces nos estamos viendo. Un abrazo gigante para todos ustedes. Saludos. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.